yo creo que aquí hay una equivocación tradicional bastante fuerte que se puede resumir diciendo que para los niños pequeños hay que proponer cosas simples o cosas fáciles. Creo que esto es totalmente equivocado. A los niños pequeños hay que proponer propuestas complejas. Es decir, no tiene sentido ilustrar la flor, ilustrar la célula, ilustrar los elementos. Al contrario, es importante proponer experiencias complejas en las cuales los niños mismos pueden ir buscando aspectos, trozos, siempre mezclados con emociones, con relaciones fuertes. Para que me entiendas, estoy pensando la huerta, criar un animal, pintar, modelar el barro en un proceso de cerámica, preparar una comida. Todas estas son experiencias ricas y complejas que tienen un sentido científico muy alto, pero, repito, la ciencia la estudiamos cuidando una huerta, cultivando plantas, recogiendo frutos, comiéndolos, cocinándolos. La cocina es la experiencia de la transformación. Un producto hirviendo en el agua o pasando en el horno cambia sus características. Todo esto no como forma de enseñar algo, sino de vivir algo. Es decir, a los niños pequeños yo creo que lo mejor sea ofrecer experiencias complejas. El ciclo de la cerámica, la posibilidad de dar forma a la arcilla, expresando la realidad usando las manos y después a través del color ponerlo de nuevo en el horno y el producto sale distinto porque el horno cuece el color y lo asume adentro del mismo producto. Bueno, otra experiencia muy importante es la lectura altavoz. Esto también es simbólico en el sentido que no podemos esperar que un niño pueda aprender a leer si nunca ha oído un adulto que lea altavoz por él. Es decir, vivir el milagro de la escucha. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los niños que hoy acuden a la escuela no tienen familias capaces de leer, ni por sí mismos los adultos, ni por los hijos y las hijas. La experiencia de escuchar un adulto que lee para nosotros, para los niños de hoy, es muy rara. Y de esto yo creo que hay que hacerse cargo la escuela. Una de las propuestas más común que yo estoy llevando en estos años es exactamente esto: dedicar un tiempo fijo, posiblemente todos los días, leyendo a los niños en clase libros, no solo cuentos, no solo dedicar 10, 15, 20 minutos a leer un cuento que ha terminado y finito. Esto también es útil, esto también es correcto. Pero la idea es, leemos un libro, que significa dedicar 20, 30 veces, 20 o 30 días, trocitos de un cuarto de hora, 20 minutos, no más, como un colubrón, como una telenovela que se desarrolla a lo largo de un gran tiempo en el cual los niños aprenden a seguir una historia, acordarse de lo que ha ocurrido ayer y la curiosidad y el deseo de volver a escuchar la historia de estos personajes. Bueno, estos son ejemplos distintos de qué significa hacer una escuela infantil, pero más o menos esta actitud debería seguir en la primaria. Esto es un aspecto, repito, no cosas simples, no,
hay una equivocación, por ejemplo, esto no tanto en el infantil, pero en la primaria ya se empieza a decir, bueno, por biología tenemos que empezar de la célula. No, a la célula llegaremos quizás cuando, probablemente cuando los chicos tendrán 15 años o no sé, no es urgente. Los hombres, la ciencia humana estudió los organismos de hace miles de años y a la célula llegó hace 2 siglos, que si no me equivoco. Muy bien. Bueno, esto ha tenido una historia por su cuenta casi, porque, bueno, yo dibujo desde siempre, es decir, antes de empezar a leer o escribir yo dibujaba y seguí dibujando toda la vida. La experiencia de Frato pero empieza en un momento que más o menos coincide con el 68, teniendo en cuenta que el 68 para nosotros menos, porque estabais bajo de una dictadura, pero para nosotros, italianos, europeos y norteamericanos, el 68 fue un momento de rebeldía total, de revolución juvenil. En este momento yo ya estaba investigador del Consejo Nacional de Investigación, que sería como vuestro Consejo Superior de Investigación Científica. Y claro que en todos los ámbitos se sentía la necesidad de romper esquemas, barreras y de encontrar formas de comunicación más directas con la gente. Es decir, no cerrarnos en la academia, no escondernos en publicaciones científicas casi prohibidas a la gente o a los destinatarios, porque yo me ocupaba de educación, de escuela, publicando en revistas especializadas. De hecho, no permitía a los destinatarios naturales, que eran los maestros, de acceder a mis investigaciones. En este momento, estos dibujos parecían y fueron un sistema por una comunicación más directa, utilizando una estrategia que tenía muchos riesgos, porque la viñeta es una forma de ironía y a veces de significa ponerse contra, significa burlarse, significa tomar el pelo. Ahora, todo esto no es fácil con instituciones bastante fuertes y cerradas como puede ser la iglesia, o puede ser el ejército y la misma escuela. Con esto yo creo que efectivamente, cuando yo empecé, puse el seudónimo Frato como un disfraz para esconderme, porque me daba vergüenza, tanto como investigador que como artista, dibujar dibujitos así. No era tan digno ni por un investigador ni por un artista hacer tebeos. Por lo cual, y lo que yo pensaba era que era una forma provisional que no tenía por qué llegar a ser una forma definitiva, una forma que tenía su duración. Al contrario, Frato ha tenido una historia casi paralela y con mucho éxito, porque publicó libros, ha tenido reconocimientos, se cita mucho. Bueno, por lo cual después ha empezado a ser una forma que no necesitaba ni disfrazarme, ni... Por lo cual hemos seguido jugando entre los dos personajes de una forma, yo digo siempre, esquizofrénica, pero positiva, productiva. Y bueno, y sigue, porque los últimos libros casi han sido más de dibujos que de letras. El último ha salido hace poco, 2 meses, y es casi una revanche de uno contra el otro, porque se llama Con ojos de niña.
mientras que 30 y pico años antes, el primer libro que salió de viñetas se llamaba Con ojos de niño. Bueno, es todo un juego sobre el género. Normalmente, claro que el primero no era para los niños y no para las niñas, pero se pensaba que el masculino podía resumir los dos géneros. Y con este último es como un pedir disculpa a las mujeres y reconocer una diversidad. Bueno, es un libro preparado junto con una señora, con una colega, con una amiga de Barcelona, que es una profesora de la universidad, feminista, conocida en España, Amparo Tomé, con la cual jugamos, ella con palabras y yo con signos, una página tras de la otra, una viñeta y un texto. Bueno. Muy bien. No es fácil decirlo brevemente, pero lo intentaré. Bueno, después de una vida dedicada a la educación, en el 91, un poco solicitado por la presencia de la Convención de los Derechos del Niño, empecé a reflexionar no tanto sobre la condición del niño alumno o del niño hijo, que fueron los dos puntos de mi reflexión educativa y pedagógica, sino sobre el tema del niño ciudadano. Por lo cual, lo que ha salido, lo que se manifestó, fue no tanto un proyecto educativo, otro proyecto educativo, sino un proyecto político. Y digo no educativo, no por no respetar la dimensión educativa, a la cual dediqué prácticamente toda mi vida, sino para subrayar que en este caso el objetivo no es que los niños aprendan algo más o algo mejor. Y casi es el contrario, que sean los adultos que puedan aprender algo de los niños. La propuesta la avanzamos a los alcaldes, pidiendo que piden ayuda a los niños, acepten la ayuda de los niños para enriquecer su política de otro punto de vista. Es decir, el niño entra en el juego político ofreciendo un punto de vista distinto. Por lo cual el valor de los niños no es tanto una idea un poco russoviana de pensar que los niños son buenos o que son mejores que nosotros. No es esto. Simplemente que los niños son distintos de nosotros. Ven las cosas de otro punto de vista, más bajo, que son más pequeños, y con otros intereses, con otros deseos, con otras expectativas. Estos puntos de vista, si los sumamos a los nuestros, enriquecemos la propuesta política. Y un alcalde que aprende a escuchar a los niños, aprende a ser un alcalde de todos. Por lo cual el niño, en alguna manera, entra en el tema político como representante como de los otros, no solo de los niños, sino de todos los que están fuera del poder, fuera de la escucha, fuera de las decisiones. Por lo cual nosotros pensamos que los niños son capaces de representar también las necesidades de los ancianos, de los minusválidos, de las amas de casa, es decir, de las personas que viven en una ciudad pequeña y sin posibilidades de manifestar su punto de vista. El proyecto se mueve sobre dos direcciones, sobre dos ejes principales. Uno es lo de la participación de los niños al gobierno de la ciudad y el otro es el tema de la autonomía de los niños
en el moverse en su propia ciudad. Es interesante ver cómo estos dos ejes se cruzan, porque la participación nunca ha sido un tema infantil. En nuestros países, España e Italia, las mujeres entran en la participación activa a la política hace poco más que 60 años. Antes no tenían derecho de voto, por lo cual es improbable que nuestros colegas adultos piensen que los niños puedan participar activamente a la vida política. Pero esto es lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos ayuda a entender que los niños son capaces, que los niños son competentes y que vale la pena escucharlos y que son diferentes, como decía antes. Y no solo la ciencia, sino lo dice también la ley, porque en el 89 las Naciones Unidas aprueban la Convención de los Derechos de la Infancia, que al artículo 18 afirma al artículo 12 afirma un aspecto fundamental, porque dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y que las opiniones de los niños hay que tenerlas en cuenta. Esto es impresionante porque significa que los adultos prometieron a los niños de no tomar más decisiones que los afectan sin consultarlos. Un gran compromiso y una gran mentira. Porque claro, no se cumplió prácticamente nunca de todo esto. Pero esto es el tema que soporta, tanto a nivel científico que legislativo, el tema de la participación de los niños. Los niños tienen derecho a participar. Nosotros tenemos el deber de abrir espacios de escucha en la ciudad, en la escuela, en la familia. Y nosotros estamos proponiéndolo también en los museos, en los hospitales. Ya empezaron algunos museos, el primero de Granada, el Parque de la Ciencia de Granada. Ahora está entrando en esta dimensión el Museo Blau de Barcelona. Y bueno, también lo estamos proponiendo en los hospitales, claro, especialmente en los hospitales, especialmente, por ejemplo, oncológicos, donde los niños pasan mucho tiempo, muchos días y meses de vida, y en los cuales nosotros pensamos que sea correcto que participen, que tengan voz. El otro tema es el de la autonomía. Esto, al contrario, los niños siempre lo han tenido. Nosotros lo vivimos, la autonomía de mover. La idea que un niño pueda moverse en su ciudad, claro, solo, con sus amigos, parece casi banal para nosotros que lo vivimos, para nuestros hijos que lo vivieron, mis hijos. Pero hoy por un niño es imposible, ha desaparecido totalmente. Una investigación recién a la cual participamos como grupo de investigación con colegas de Inglaterra y de muchos países del mundo, Italia resulta uno de los últimos países como autonomía de los niños. Y en la franja entre 6 y 11 años, los niños que van solos a la escuela no superan el 7% en Italia. En Alemania son el 75%. En Finlandia son el 90%. Y no se entiende, no tiene sentido, porque las condiciones atmosféricas de estos países son peores de las nuestras. Y no creo que el peligro social sea inferior. Por lo cual hay un trabajo muy fuerte. Bueno, por esto, por un lado, proponemos a los alcaldes de abrir consejos de niños para escucharlos, y por otro, promover la experiencia de ir al colegio solo. En este momento, por ejemplo, en España hay un movimiento muy fuerte para favorecer la movilidad sostenible en las ciudades. Hay ciudades que están cambiando profundamente la manera de pensar la movilidad urbana, también la relación peatones
y ciclistas por un lado y medios públicos y privados en motor del otro. Y esto me parece muy interesante. Por fin se está moviendo algo. Por ejemplo, yo vengo ahora de un viaje, de una visita en Madrid. Madrid está trabajando sobre un que se llama Madrid a pie, que involucra muchas escuelas, la idea de ir a la escuela caminando solos. Vengo de una visita en Pontevedra. Pontevedra cambió profundamente, no solo porque los niños van a la escuela caminando y solos, sino porque cambió el sistema de diseñar las calles. Todos los pasajes peatonales son a nivel de la acera. Es como si la acera cruzara la calle, por lo cual los coches tienen que subir y bajar, y todos son así. Por lo cual cuando ponen 30 kilómetros por hora la velocidad máxima, no es solo una prohibición, sino es una necesidad. Es una ciudad donde no se puede ir más rápido, porque si no, estropeas el coche. Y esto es muy interesante. Y el alcalde reconocía que había empezado hace 10 años este proceso, esta política, después de escuchar una conferencia mía sobre el tema de los niños. Y esto a mí me da una gran alegría. Significa que puede servir a algo. Muy bien. Es el único fundamental, la única posibilidad porque la escuela sea buena es tener un buen maestro, una buena maestra. Nuestros países han pensado y siguen pensando lamentablemente que la escuela se puede modificar o cambiar por leyes, ¿no? Leyes buenas o malas como la que se aprobó en España hace poco. Pero más o menos tiene el mismo sentido. Es decir, Italia tiene buenas leyes de la escuela. Nosotros tenemos una legislación avanzada, pero la escuela no ha cambiado. Es decir, podemos decir que las leyes no son capaces, no tienen la capacidad de cambiar la realidad. Para cambiar la escuela necesitamos buenos maestros. El tema se desplaza a la segunda pregunta, ¿cómo podemos formar buenos maestros? El tema es que tenemos que cambiar mucho en la formación de los maestros, a nivel de formación básica, y favorecer la reciclaje, la puesta al día de los a lo largo de toda la carrera, con posibilidades de pararse un rato algunos años para dedicarse al estudio, para dedicarse a la investigación, para recargarse en alguna manera, para volver a la escuela. Normalmente los maestros que salen de la escuela salen para hacer otra cosa, para ir a la universidad, para pasar de la primaria a la secundaria, por lo menos esto es la experiencia italiana. Lo que a mí me gustaría que un maestro salga después de 5, 6, 10 años de escuela, por un año para recargar las pilas, trabajando con colegas de la universidad, reflexionando sobre la experiencia que ha vivido, mirando lo que está pasando fuera de su clase, fuera de su país, poder vivir una experiencia al exterior, pero con el compromiso después de volver para llevar a su escuela la riqueza de esta experiencia. Y esto es a lo largo de la experiencia. Pero el tema es que la formación inicial debe ser distinta. Debe ser una formación coherente con el modelo educativo que tenemos. Si pensamos que la escuela debe ser una escuela científica y no dogmática, una escuela donde los alumnos son protagonistas y no destinatarios pasivos, que sea una escuela democrática, que sea una escuela creativa, que, bueno, podemos seguir sumando. Yo creo que sobre todos estos temas estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, la escuela de formación del profesorado debe ser coherente con estos principios. Los alumnos de magisterio deben ser protagonistas.
No puede ser que siguen siendo pasivos escuchantes de un profesor que habla de una tarima y tomando apuntes, sabiendo que lo mejor que pueden hacer por el examen es repetir lo que ha dicho el profesor, posiblemente con sus palabras. Porque esto no importa si los contenidos son modernos. El tema es que la metodología es vieja. No puede ser que los alumnos aprendan que los problemas siempre tienen una respuesta correcta y todas las demás son equivocadas, porque esto va contra todo el pensamiento científico y contra la creatividad, que al contrario buscar respuestas y soluciones distintas a los problemas. Por lo cual, la escuela de profesorado debería ser esto. Puedo llevar un ejemplo muy interesante, de nuevo con Finlandia. Es que efectivamente tenemos que hablar mucho de este país, porque resulta de las encuestas internacionales el país más alto como calidad de la educación. Bueno, ¿qué ocurre en la formación del profesorado? Ahora, el primer dato es que puedan acceder a la escuela de formación del profesorado solo los mejores. Solo los mejores. Es decir, para entrar en una escuela de formación del profesorado hay que tener notas altas en todas las disciplinas. Por lo cual hay que tener un nivel más alto de lo que necesita para entrar en medicina o en arquitectura o en ingeniería. Porque por estas disciplinas, por ejemplo, científicas, es importante tener altas notas en disciplinas científicas. Espera un rato que enciendo la luz, porque me parece que... Es un poco más... Salud. Es que aquí estamos un poco más al norte respecto a vosotros y ya la luz del día está pasando. Ahora sí. Así. Dice, solo los mejores. Es casi el contrario de lo que ocurre en nuestros países. Yo, por ejemplo, soy maestro de formación inicial porque era un mal alumno. Es decir, en mi familia se evaluó que mi hermano era mejor que yo e iba por el nivel de escuela clásica, que se llama liceo clásico en Italia, donde se estudia griego y tal, y que debe pasar necesariamente a la universidad porque no tiene una... para mí, que era un alumno regular, la familia aconsejó el magisterio, la escuela normal, para ser maestro, de manera que yo podía pararme a maestro, empezar a cobrar un sueldo y, si quería seguir en la universidad, pagarme la universidad. La segunda condición en Finlandia es que el sueldo de los maestros es más alto de los otros funcionarios públicos. Y ya son dos condiciones importantes. Hay un tercero que me parece muy interesante. Es decir, que por el primer año, o los primeros dos, ahora no sé exactamente, los estudiantes de magisterio tienen un tutor que los sigue especialmente para observar si tienen capacidades, competencias y actitudes para estar con niños. En la formación hay muchos momentos desde el primer año de relación con los niños. Y el tutor tiene que observar cómo se porta el estudiante, si tiene un carácter adecuado y tal. De manera que, si no lo tiene, aconsejan a abandonar esta carrera porque no es la suya. Me parece muy interesante y correcto pensar que no todos pueden ser maestros. Para ser maestro tiene que tener algunas actitudes especiales. Por lo cual yo creo que un buen maestro debería ser una persona, por un lado, muy bien preparada
y que sigue estudiando a lo largo de su vida, que no considera que ya terminó porque tiene el diploma. Y por otro lado, una persona muy sensible que está con placer, con gusto con los niños, que se divierte y que tiene una curiosidad muy alta. Necesita saber de los niños. Por esto los escucha. No lo escucha porque es generoso, lo escucha porque es curioso, lo escucha porque le gusta vivir con ellos y porque sabe, y donde sabe significa tanto de sabiduría que de experiencia, que los niños tienen cosas importantes para decirnos. Por esto vale la pena escucharlo. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, la educación infantil normalmente está muy conectada y muy... es un nivel... yo creo que la educación infantil hoy en día en nuestros países, por ejemplo, España e Italia, es el nivel mejor que tenemos. Y yo creo que una de las características que lo hace mejor que los niveles que van a seguir de primaria y secundaria, uno de los motivos es este, es decir, que no hay una separación entre el nivel lúdico y el nivel del compromiso, por lo cual se cruzan, no tanto porque se juega, sino porque se vive la experiencia escolar, las actividades, son actividades que gustan a los niños. Yo normalmente no soy partidario de una escuela que considere el juego como medio de enseñanza, especialmente pensando a los niveles escolares que siguen la infantil. Yo creo que la escuela debe ser un lugar donde se hacen algunas actividades de estudio, de elaboración, de descubrimiento, de investigación especialmente, y que el juego es una experiencia de los niños que tenemos que dejar a ellos y respetar la autonomía de los niños a vivirlo así como creen. Es decir, por esto soy enemigo jurado de las tareas. Creo que las tareas son un abuso de la escuela, que va a ocupar un tiempo que no es suyo. Es decir, el tiempo de la tarde no es de la escuela, es de los niños. Y sería muy importante que los niños volvieran a usarlo, salir de casa, no para ir a un cursillo, sino para ir con los amigos, para vivir la aventura, el descubrimiento, la sorpresa, la maravilla, bueno, el juego. Por lo cual, para mí las dos experiencias son distintas. Una cosa es la escuela, una cosa es el juego. Y el juego debería ser vivido de parte de los niños autónomamente y con una suficiente libertad. Esto pero no significa que el estudio debe ser aburrido. Al contrario, los niños deben poder vivir la experiencia escolar del estudio con interés, con deseo, con gana, como hemos podido hacer algunos de nosotros que pudieron encontrar una profesión satisfactoria, que no costaba, al contrario. Yo soy un ejemplo, por ejemplo, que ya de hace varios años soy jubilado, pero sigo trabajando porque me gustaba, porque sigue gustándome y no veo por qué dejarlo. Repito, en la escuela infantil las dos cosas son mucho más próximas, casi se funden. Cuando los niveles crecen más, lamentablemente se rompe esta unidad, se abandona el juego, la escuela se hace seria y hostil casi, pero el tema es que el juego desaparece de la vida de los niños por el tema que se trataba antes de la autonomía, por ejemplo. Si no pueden salir de casa, claro que no pueden. Por lo cual yo estoy totalmente...
El tema es que no podemos seguir aceptando como natural que los niños se aburran en la escuela. Es decir, yo creo que para que los niños entren en el mundo de la lectura, tenemos que pasar mucho tiempo, pero mucho tiempo, leyendo a alta voz a los niños. Es decir, antes de ponerlo frente a una página, para que aprendan a descifrar las letras, los niños deben enamorarse de escuchar la lectura de parte del adulto. El tema es que un aprendizaje se realiza porque lo deseamos, porque lo necesitamos. Sería interesante que la escuela reflexionara un poco, por ejemplo, sul cómo y por qué los niños aprenden a hablar. Si una madre o un padre propusieran a un niño de 8 o 10 meses ejercicios de aprendizaje al habla, tendremos niños mudos por toda la vida. Sería fatal. Nosotros hablamos con los niños. Los niños nos miran, aparentemente nos entienden. No sé si nos entienden, pero seguro nos escuchan. Y tienen algo de mucho más importante que el significado de la singular palabra. Entienden que nosotros estamos hablando con él, que es el símbolo de una relación afectiva muy fuerte. Y el niño aprende a hablar porque quiere entrar en este diálogo, en este intercambio que tiene un valor afectivo muy alto, que se realiza a través de las palabras. Y por esto, cuando llega a ser capaz, escoge una de estas palabras y empieza a decirla. No es un caso que casi siempre es mamá, porque claro que la mamá es la persona, porque tiene una palabra muy fácil para pronunciarla y porque es una persona de gran valor afectivo. Esto es el aprendizaje del hablar. Yo creo que la lectura y la escritura deberían nacer por el mismo camino. Es porque el niño ha escuchado tanto leer y se ha enamorado tanto de los libros que desea aprender a leer. Por lo cual, ayudar a los niños a formular la pregunta. Regálame la lectura, por favor. Esto debería ser lo que vamos construyendo. Y un poco el mismo debería ser la escritura. Es decir, no sé cuántos maestros se ponen la pregunta, ¿por qué un niño de 6 años debería aprender a escribir? ¿Para hacer qué? Lo malo es que nosotros pensamos que debe aprender a escribir para demostrar que sabe escribir. Esto no funciona. Esto no funciona. Es que tenemos que construir situaciones, condiciones en las cuales la escritura sea necesaria. Y la escritura es necesaria en condiciones bastante raras, no cotidianas. La escritura me sirve para acordarme de algo. La palabra del niño la escribe el adulto, el maestro, y la pone en la pared del aula, ¿no? Fulanito ha dicho esto y lo acordamos todo. María ha dicho otra palabra o esta frase. Queremos recordarla porque para nosotros es una frase importante. Y la maestra la escribe. Y si no la escribe, la perdemos. Es difícil acordarla. Y por esto las palabras suben a la pared, que llega a ser la sed de la memoria colectiva, como la primera página de cuaderno.
la escribimos para poder comunicar con personas que no están presentes. Por esto, por ejemplo, los cuentos que los niños inventan y que la maestra escribe, el maestro escribe, a través de una impresora, pueden llevar a las familias. Y los padres que no estaban presentes en la escuela pueden leer lo que el niño ha dicho porque la maestra lo escribió. Y el niño asiste al milagro de la escritura. Los padres no estaban presentes, pero leen a alta voz y leen exactamente sus palabras. Con la escritura podemos comunicar con niños que están en otra ciudad, la correspondencia. Estos son las bases. Y para hacer esto vale la pena usar la escritura. No para aprender a escribir, porque si no entramos en un falso objetivo pedagógico. Aprender para demostrar de haber aprendido. Y esto no es una motivación. Y claro que especialmente para los niños más débiles, niños que vienen de afuera en el sentido cognitivo, que salen de culturas lejanas de la nuestra. Y hoy son muchos, hoy son la mayoría dentro de nuestras clases. Por esto yo me recomiendo siempre de las bases culturales. No podemos pensar que sean las familias que ofrecen las bases culturales. Tenemos que garantizarlo nosotros. Efectivamente, la pregunta es fácil para mí dar una respuesta, pero quiero contestarla un poco, explicarla un poco, porque la respuesta es pública. Tenemos en cuenta que en Italia la escuela es casi solo pública. Hay muy pocas escuelas privadas y las privadas son escuelas religiosas, por un lado, o de recuperación de años escolares para favorecer a los niños con más problemas. La escuela mejor es una escuela pública. Los mejores resultados los dan la escuela pública. Los mejores maestros y profesores están en la escuela pública. Una presencia fuerte de escuela privada la tenemos solo a nivel de escuela infantil, donde hay 3 propuestas, 2 públicas y una privada. La privada, la municipal y la estatal. Por lo cual, municipal y estatal son públicas y la otra es privada. España tiene una variedad muy amplia, porque hay muchas escuelas privadas que son, por ejemplo, cooperativas de padres y de maestros, por lo cual no podemos tratarla igual que una escuela comercial, es decir, de un señor que ha puesto una escuela para ganar dinero, o una congregación religiosa que tiene una escuela por tradición de muchos siglos, que antes fueron escuela para pobres muchas veces y hoy se han quedado como escuela para ricos. Cada vez que la escuela privada es una escuela para alguien, para mí no es una buena escuela. Una escuela buena debe ser para todos, abierta. Esta para mí es una escuela pública. No me interesa cómo es la gestión. Si es del Estado, si es del ayuntamiento, si es de una cooperativa de padres. Lo importante es que sea abierta a la diversidad. Por ejemplo, cuando me dicen una escuela para superdotados, yo creo que esta es una mala escuela. Una buena escuela es una escuela que aprovecha de la diversidad, que necesita la diversidad. Así como ahora se está empezando de nuevo a discutir si una escuela es mejor si selecciona el género, es decir, separando niñas y niños. Hay tesis o ideas que esta es una escuela más eficiente, que rentan más, que aprenden más. El problema es que ¿qué significa rentar? ¿Qué significa aprender? ¿Aprender qué?
más letras, más matemática o más a vivir. Yo creo que la escuela debe ponerse un objetivo más alto. Que yo identifico, estoy diciendo algo de muy comprometido, en la felicidad de los alumnos. Y creo que para aprender a ser felices es importante estar juntos, aprender a vivir con las personas, y las personas que expresan diferencias, tanto la minusvalía, que la inteligencia más alta o más baja, que el origen de otro país, son elementos que aportan riqueza en el grupo, porque ayudan a elaborar útiles estrategias de vida, por un lado, y ayudan a apreciar las nuestras diversidades. Sí. Bueno, el tema es un tema muy delicado y creo en este momento muy conflictivo. Por lo menos en Italia, nosotros estamos viviendo una relación difícil entre escuela y familia. Los que tienen mi edad recuerdan una alianza fatal entre escuela y familia, por lo cual siempre los padres eran de acuerdo con los maestros, y si ocurría algo de malo en la familia, seguro que iba a ocurrir algo en la escuela, seguro que iba a ocurrir algo de malo en la familia. Es decir, una mala nota de escuela correspondía a un castigo en la familia, seguro. Podía ser físico o de otra naturaleza, pero seguro que. Hoy en Italia es muy frecuente, por ejemplo, que un alumno, un niño, una niña que llegan a casa con una mala nota, encuentran un padre que le dice: no te preocupes, mañana voy yo y lo arreglo. Pero lo arreglo significa una amenaza. Es decir, la familia que se pone en contra de la escuela, a defensa total de su hijo. Creo que esto es un error educativo fatal. En esto yo creo que tenemos que recomendar a las familias de no asumir nunca estas actitudes. Pero esto significa también una falta de parte de la escuela. Hemos perdido el diálogo entre escuela y familia. Una vez era natural y se sentía como importante el diálogo entre las dos entidades para que la educación saliera como una experiencia común. No digo que debía ser igual la educación familiar y escolar, porque esto no tiene por qué. Con toda la libertad de las dos entidades, pero un diálogo entre ellas, no crear situaciones conflictivas. En Italia la escuela muchas veces vive el miedo de la familia. Hay maestros que no llevan a los niños al patio por miedo que pueda ocurrir algo y que la familia lo denuncie. Esto debería desaparecer totalmente. La relación debería ser de confianza y de cobertura recíproca. Claro que un niño puede dañarse, puede caer, puede estropearse una rodilla. Bueno, no pasa nada. Al contrario, las familias deberían reconocerlo como una necesidad del desarrollo, del crecimiento. El crecimiento necesita riesgos, necesita pruebas, obstáculos. Y por lo cual, por un lado, yo creo que la debería retomar la costumbre de encontrarse con la familia, ayudar a la familia, por ejemplo, a apreciar los pasos que los niños hacen en el aprendizaje, mirando juntos los cuadernos, mirando juntos los dibujos, notando los pasajes, los cambios. Bueno, es una experiencia muy enriquecedora esto, que cada cuando nos encontramos en la escuela mirando los productos de los alumnos, esta debería ser la evaluación, ¿no? Y por otro lado, la familia tiene que reconocer
la importancia de la escuela y apoyarla en toda manera, ¿no? Después, si hay problemas que se encuentren, porque claro que es posible que hay conflictos entre las dos, pero nunca debería ser involucrando a los niños o dando a los niños la idea que no te preocupes, voy yo y lo arreglo. Bueno, un gran saludo a todos los maestros y los padres y los alumnos, por Muchísimas supuesto. gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.